Bueno, buenas tardes para todos desde el canal Despertar, haciendo conexión desde Argentina, con Colombia. Le damos la bienvenida una vez más esta tarde a el doctor y maestro Frederick Goodman. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está, Fred? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Excelente. bueno, hoy tenemos un tema apasionante, la verdad, un tema, yo te he escuchado hablar de este tema y la verdad que hay mucho para hablar, para comentar, para escucharte, más que nada. Decidí sacar un fragmento de tu libro, Fred, para hacer una introducción y ya después dejarte nadar por esas aguas. Así que hoy, bueno, como dice el título, vamos a tocar el tema de la reencarnación, un tema bastante fuerte para las personas que chocan con este concepto por primera vez, pero quédense tranquilos, no salgan del video, que en 5 o 10 minutos ya van a poder entrar en tema y saber bien de lo que vamos a estar hablando. Para comenzar, ¿por qué uno toca el tema reencarnación? Y recién pensando en todo esto, nada mejor que encontré un versículo que habla de que la verdad los hará libres. Y es cuando Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eh, Por eso es que uno decide tocar ciertos conceptos que ya los procesó y los quiere transmitir, ¿no? Qué hermoso tener esa libertad desde tu espiritualidad y desde tu vida. Así que bueno, para entrar en tema, yo saco un fragmento del libro Trascendencia, estuvimos hablando en la charla pasada con Frederick de su libro, y él justamente en este libro toca el tema de reencarnación, llamando también transmigración, reencarnación o metempsicosis, que es adoptar el cuerpo material, no solo una vez, sino varias, según va muriendo el vehículo biológico, por parte de la esencia individual de las personas. Después de este periodo corporal, volvemos a nacer. Lo que estamos conectando aquí en esta información es posible que no, dado que no por casualidad lo hacemos, pero de no ser así pronto, en el viaje del alma dejará el samsara. Según Wikipedia, samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Renacimiento en el budismo. En las tradiciones filosóficas de la India, hinduismo, budismo, jainismo, sijismo y también en otras como el gnosticismo, los rosacruces, otras religiones filosóficas antiguas del mundo. Según estas religiones, en el transcurso de cada vida, el dharma, acciones hechas para el bien, y el karma, consecuencia de lo realizado o decidido, determinan el destino futuro de cada ser, el progreso de llegar a ser, evolución o involución. Este proceso cíclico termina con el logro del mosca, unión con Dios. Todo tiene propósito, todo está regido por el destino y el Espíritu Santo opera en él para llevar a la luz a quienes son dignos de la luz o herederos de la luz, sea por designio de la luz misma o porque de ella proceden y allá deben volver. Bueno, Fred, a modo de introducción, es un fragmento de tu libro Trascendencia y te Ah, dejo bueno, lo voy a leer. sí, te lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Vas a descubrir muchas cosas. Bueno, para que comiences a entrar el tema sobre el concepto reencarnación. Sí, bueno, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la religión, digamos, cristiana, observamos que es, en términos generales, la única, ¿sí?, que desde el punto de vista histórico no tiene incorporado esta filosofía. Y la cuestión sería preguntarse por qué extraño, ¿no? O sea, es como cuando
es como el chiste del hombre que va a una carretera y ve todos los automóviles viniendo en dirección hacia él y los esquiva y escucha en la radio que dicen, un loco está yendo en contravía en la autopista, y él dice, un loco, son todos. Entonces, por un momento es como pensando uno, ¿por qué solamente el cristianismo no acepta esto? Porque si te vas al Islam, el Islam hay ciertas vertientes, especialmente en el área del misticismo, que lo integran. De hecho, en el judaísmo, que se supone que es la fuente de donde el cristianismo tomó sus cosas, no tiene conflicto con este tipo de creencias. De hecho, ni siquiera entiende el concepto ese del infierno, ¿sí? Es como que no tiene cabida esa filosofía en el sentido de que haces determinada cosa y te vas a ir a un sitio para ser condenado eternamente, como que no tiene mucho de justicia, ¿no? Imagínate que tú robes una chocolatina y en vez de cobrarte esa chocolatina, te introduzcan 20 años de cárcel, como, ¿y cuál está aquí la proporción? Un poquito desproporcionado, ¿no? El castigo. Entonces son cosas que es bueno también revisar a nivel histórico. Y si uno se para a estudiar, en realidad se da cuenta de que la religión establecida en sí, lo que es el catolicismo y sus vertientes y el protestantismo y sus vertientes, no lo han incorporado porque sencillamente se trata de un complot, ¿sí? Se trata de un montaje que viene del siglo cuarto o quinto, a través del cual las personas que estaban en los poderes institucionales de la entonces religión que estaba tomando el Imperio Romano, no veían positivo para sus intereses el que la gente supiese que tú ibas a vivir varias veces y que el infierno no era eterno, sino era algo temporal, en el proceso entre una vida y la otra, un tiempo determinado en función de las necesidades de tu alma para su purificación, si queremos llamarlo así, o eliminación de cargo de conciencia para la siguiente etapa, y así va a ir progresando hasta alcanzar la iluminación, ¿no? Lo que traducen como resurrección. Eh, claro, esto no beneficiaba a los intereses de la curia católica, de manera que lo prohíben hablar del tema y empiezan a coger los textos que ellos habían canonizado y eliminan, ¿sí? Eliminan de aquí, eliminan de allá, cogen veintenas de frases de Jesús y las empiezan a hacer cenar, quitar, 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 quitar. Muchos textos que estaban en disposición pues, de las personas para leer, los echaban a la hoguera y prohibieron que quedasen copias y cualquiera que hablase de esos temas o guardase esos manuscritos, pues ese tema era herejía y la persona iba a ser puesta aparte, ¿no? Iba a ser rechazada. ¿Sí? Por eso el concepto de hereje. Hereje quiere decir que tiene una distinta opinión, pero es como si eso fuese algo malo, tiene una distinta opinión. ¿Sí? Entonces, así quedó la cosa. ¿Qué ocurre? Pues ya cuando ese tipo de informaciones llegan a la época del nacimiento del protestantismo, etcétera, como no había esa información, pues se parte del punto de lo que quedaba. Y aparte, aún si conociesen que Jesús hablaba muchísimo de la reencarnación con sus discípulos, no iban a querer introducir ese tema. ¿Por qué? Porque es que te quita la fiesta, ¿sí? Que se montan las religiones occidentales en lo que concierne al control y a la manipulación. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el aguijón del miedo de que las personas acepten tu doctrina, porque si no se van a ir al infierno, o que no vengan a tu denominación concreta, o que no se inclinen a una persona en concreta, y llámesele Jesús, Moisés, quien sea, entonces no tienes manera de convencerlos. ¿Por qué iban a querer estar bajo tu dominio, bajo tu control? ¿O dónde está el chanquetaje emocional psicológico? Porque se darán cuenta que, ¿para qué necesito yo ir a un templo a que otra persona me sermonee si yo puedo hacerme responsable de mi propia vida? Sí, me doy cuenta de que mi conciencia es la que me va a dictar y lo que yo hago, mi mente, por así decirlo, es la que va a determinar las cosas que ocurren en mi vida. Y si por alguna razón hago algo mal, pues tendré un karma y aprenderé de eso. Y si no me perfecciono en esta vida, pues habrá un proceso de purificación de algunas décadas en una dimensión, ¿sí?
semicelestial y después volveré y continuaré ese proceso hasta que me perfeccione y trascienda. Sí, alcanza la iluminación, el ser búdico, el ser angélico, como le quieran llamar, la resurrección de los muertos. Así que eso daña el negocio de las iglesias, ¿sí? Daña el negocio de las iglesias porque las iglesias están funcionando desde un punto de vista de liderazgo, de, ¿cómo se dice?, de control, donde una persona dirige a todas las demás y ellas tienen que obedecerle. Entonces el concepto del rebaño. Pero si tú a las ovejas les dices que son libres de pensar por sí mismas y de tomar sus decisiones y que lo que ocurra es determinación de ellos y que la responsabilidad de ellos mismos sobre su propio crecimiento y los demás no implican ahí nada y si se equivocan aprenderán y si no salió bien, la siguiente saldrá bien. Entonces se acabó todo el monopolio. De manera que en realidad gira ese en torno a eso, más que el hecho de que a lo mejor no lo pudiesen saber, porque de seguro esa información le puede llegar a más de uno, pero la tienen que rechazar de cojo por eso. Y segundo, si lo aceptasen, entramos en un problema de gremios. ¿Qué va a decir el gremio si tú estás hablando de esos temas? Es como la ciencia, ¿sí? Si en la ciencia tú te pones a hablar de cierta terminología, ciertos conceptos, puedes ser muy experto, pero los demás, pero va a tener el choque, ¿sí?, con los demás, porque ya hay, digamos, un concepto generalizado y cuando tú introduces algo diferente, hasta que se acepte, al principio vas a recibir muchos palos, o Y sea, de esa mucha forma piedra. que, y de esa forma que hablaba Fred, es como que siento, mientras lo decías, que lo que se aborta prácticamente desde la concepción de las iglesias, sacar el término reencarnación, es el proceso evolutivo del ser, que fue bien creado para todos, en todos los aspectos, digamos, de la vida. Todo evoluciona, aún uno cuando va creciendo en la vida, Pablo dice, cuando era como niño pensaba como niño, cuando fui adolescente, cuando fui grande, y la evolución espiritual muchas veces, no por criticar a alguna religión en particular, pero es abortada cuando uno corta de raíz ciertos conceptos, como bien vos decís. ¿Por qué Jesús hablaba con sus discípulos de la reencarnación? Claro. Y eso también es una cuestión que tiene que ver con la capacidad, um, no sé si decir intelectual o de conciencia de cada persona, porque Jesús no hablaba de eso con todo el mundo, ¿sí? Jesús solo Claro. hablaba de esos temas con los que estaban más cerca de él. Hablaba muy, muy en profundidad con 3 personas, con 6 personas, de vez en cuando con 12, pero a partir de ahí ya el grupo se cerraba cada vez más y hablaba solamente con, digamos, 70 personas de ciertos temas y a partir de ahí los que estuviesen fuera de esos 70 solo les hablaba a través de metáforas, ¿sí? Cuentos, ¿sí? Cosas así de que te traen un principio de moral, que te hacen despertar la conciencia, pero no les hablaba de ningún tip, ningún tema de misterios, no les hablaba de ningún tema sobre, o sea, de profundizar en secretos o de cosas relevantes y demás, sino que la persona tenía que demostrar que estaba en capacidad de recibir ese tipo de información. Claro, De claro. hecho, de hecho, Muy, los, muy de hecho importante. Felipe, María, Tomás, Tadeo, Andrés, Esteban, o sea, eran personas que tenían mucha comprensión de las cosas que Jesús explicaba y estaban en capacidad de poder explicar a otros individuos ese tipo de temas. Pero incluso con los otros apóstoles solían tener problemas porque no se entendían. O sea, ellos estaban entendiendo muchas cosas de Jesús, aunque no entendían mucho, pero no eran capaces de explicárselos a sus otros compañeros. O sea, uno piensa, por ejemplo, o se ha enseñado y se pone en un pedestal a Pedro, ¿sí? O se pone en Ujú. un pedestal al hermano de Jesús, a Jacobo, ¿no? El que dirigía la iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana. Pero en realidad ellos eran completamente judíos desde el punto de vista de la religión. Eran supremamente judíos. Pablo era supremamente judío. En cambio, había otros que no estaban tan judeizados, como es el caso de Felipe o María, que tenían una perspectiva muy amplia sobre estos temas y trataban de explicárselo a sus compañeros. Y a veces Tomás colaboraba, sí, Tadeo colaboraba, en tratar de meter este tipo de ideas porque ellos habían conocido a Jesús desde adolescentes y había muchos temas de conversación que habían compartido y muchos viajes que habían compartido.
Entonces había bastante que poder compartir. La cuestión es que ellos tienen una mente más abierta porque habían estado en el extranjero. Los demás a duras penas habían salido de Judea. Entonces estaban muy metidos con los asuntos de Moisés. Y por eso Jesús cuando quería abordar determinados temas, solamente los llamaba aparte, ¿sí? A los que él sabía que eran aquellos con los que podía abordar determinados asuntos. Y de ahí que el tema de la reencarnación no lo sabían más allá de 70 personas, por así decirlo, porque eso era algo que no se hablaba con el resto de individuos. Aparte de que era un shock para la cultura judía, y no es que le fuesen a apedrear por eso, o sea, le querían apedrear por cualquier razón, porque no le gustaba. El asunto es que esa creencia no entraba en conflicto con la ley de Moisés, pero tampoco se terminaba de entender. Era como un poco compleja. Y él no era el primero que la había mencionado. O sea, ya llevaba Juan el Bautista llevaba años hablando sobre el tema de la reencarnación. Él sí lo decía públicamente, pero aún así la gente no lo entendía. Decía, ¿qué tipo de qué está hablando? O sea, les costaba mucho, o sea, aunque tuviesen la buena disposición de querer entender cómo Juan el Bautista explicaba alegóricamente la reencarnación, aún así les resultaba muy complicado poder discernir este tipo de aspectos porque ellos estaban demasiado metidos en los conceptos del cuerpo biológico y la materia y no podían visualizar nada fuera del cuerpo físico. Claro, claro. No, y Y aparte, aparte, otra sí. cosa es que nos sentimos identificados con un cuerpo. Entonces tú dices que tú te miras al espejo y dices, ese soy yo. Pero en realidad ese no eres tú. Es como si tú fueses en tu automóvil por la carretera y ves un espejo, o sea, un negocio que tiene un espejo y te ves a ti dentro del automóvil y dices, ese soy yo, refiriéndote al automóvil. ¿No? ¿Qué tiene que ver el automóvil? Tú estás moviéndote a través de un automóvil, pero tú no eres el automóvil. Porque entonces, ¿qué pasa? En el momento que salgas de ese carro y te subas en el carro de tu hermano, ¿sí? O de tu pareja, y te metes y dices, ¿este soy yo? No, o sea, simplemente estás cambiando el vehículo es algo ocasional en función de las necesidades, pero tú eres el conductor. Sin embargo, como las personas lo que ven es el automóvil y no ven el conductor, entonces dicen, ah, pues yo soy el conductor. O sea, perdón, yo soy ven corrijo, no ven al piloto, solo ven el automóvil, entonces dicen yo soy el automóvil. Y eso es lo que ocurre. Como no lo ves, pues no sabes que existe o no das crédito a que pueda existir. A fin de cuentas, si no hay una prueba física, porque tú esperas pruebas físicas, por eso ellos decían, siempre estaban pidiendo milagros, o sea, algo para ratificar, algo que los pudiese convencer de lo que les estabas diciendo. ¿Cómo les vas a convencer algo que no es físico si ni siquiera desarrollan sus capacidades psíquicas para poder discernir o intuir que hubiese algo más allá? Entonces, hablamos de una sociedad bastante compleja, que era el judaísmo, y hasta el día de hoy sigue siendo una sociedad muy, muy, muy terca y muy cerrada. Mm, sí, a veces tienen que pasar cosas muy fuertes en la vida nuestra, porque me incluyo, para, como el ejemplo que das vos del auto, de tener el auto, mirar, darse cuenta, porque uno para introducirse en estos temas a veces pasa procesos para entender, porque si no uno los pasa, como de hecho hay versículo cuando dice, eras el Elías que había de venir, cuando le preguntan, y en el cristianismo ese versículo como que pica, pero no se termina de entender. Eh, Claro, no perdón, sé, deja que te interrumpa un segundito. Y hay una sí, cosa sí, curiosa ahí, porque el traductor pone, él es el Elías que había de venir. Ese artículo está agregado por el traductor. Ahí no dice claro, eso. Ahí dice, él es Elías que había de venir. O sea, literalmente está diciendo, él era Elías. No es claro. él era Elías, porque eso entonces da lugar a interpretación o suposición, es que es una forma de decir, ¿no? No es una forma de decir. Te está diciendo, Juan el Bautista es una reencarnación de Elías. O sea, ese es también el problema Claro, de la traducción. y estaba profetizado también que iba a pasar. Lo del tema Mm. del Elías que había de venir, en Isaías, ¿no? Eh, sí, inclusive dicen que hasta el tema de la vestimenta era igual como se vestía y algunas cosas que tenía en común. Entonces, bueno, es, es bastante interesante desde ese lado. También me lleva a pensar que es muy lógico que generalmente las culturas que más tiempo llevan con temas de la espiritualidad son las que más tienen
adoptado este concepto que fue abortado, sería la palabra, en el año que vos habías dicho, y todas las vertientes que salen de eso lo adoptan, no lo hablan, lo toman como un tema tabú, queda en el aire. Ahora, dijiste algo mientras estabas desarrollando el tema y hablaste sobre el tema del infierno, que también estaría bueno para, para cerrar esta idea, porque en realidad eso sí había escuchado que desde la Biblia está bastante claro que no está hablando literalmente como hoy lo ve y como se lo describe de una religión, sino que cuando habla del tema de Gehenna, eh, que era, que era el depósito donde tenían para tirar los animales y esa llama estaba prendida, y después cuando da una especie de alegoría con el tema del joven rico. Entonces son temas que no están como del todo claro, que uno los adopta, pero tienen bastante relación con esto que estamos hablando del tema reencarnación. Claro, sí, así es. O sea, tú le preguntas tú te vas a la cultura judía y tú analizas el concepto del infierno y te das cuenta que no existe, sí, que no existe, que para ellos el hecho es que una persona deja el cuerpo y se va a un lugar donde hay un estado de conciencia, ¿sí? Para figurarlo, algunos lo veían como un lugar que estaba debajo de la tierra, ¿sí? Porque siempre el concepto abajo era como negativo y el concepto arriba era positivo, pero no es que necesariamente estuviese arriba o abajo, es como un estado de vibración, un estado de conciencia, ¿es más elevado o es más bajo? Pero podría ser paralelamente a la superficie, es decir, hemos visto en la historia, por ejemplo, de los fantasmas, los espectros, los poltergeists, que ellos están en nuestro estado de vibración inferior y sin embargo se les puede ver en un cementerio, se les puede ver en una casa abandonada. Entonces están en una ubicación que se solapa con nuestra propia ubicación. Sin embargo, están en nuestro estado vibratorio. Entonces, lo mismo aquí. Se puede decir, no, es que ¿cómo se dice? El inframundo podría ser un lugar abajo y de hecho se entiende que muchas culturas lo veían como que efectivamente hay ciertas galerías, cosas subterráneas que están conectadas con eso, pero el punto en sí no era la ubicación, sino el estado vibracional. Por eso podría existir paralelamente y no te enterarías de ello. ¿Ok? Está como simplemente está en otra dimensión, como está en otra dimensión, ni lo puedes tocar ni te puede tocar a ti. Puede que ni te vean ni tú lo veas a él. Y además hay una diferencia vibratoria por el estado de conciencia, mucho menos habrá una forma de percibirlo, ¿no? Lógico, hay percepciones, como por ejemplo lo puedes saber por los olores, lugares donde hay olores nauseabundos durante mucho tiempo, pues se perpetúan ahí, pues. Bueno, ahora, ahora volvemos a conectar a Fred. Tenemos unas preguntas. Eh, la cuarta animación es donde está el inframundo. Una pregunta, ¿por qué en las iglesias actuales no se habla de la encarnación? ¿O por qué los pastores no tocan esos temas con sus congregantes? Bueno, ahora vamos a hacerle esas preguntas a Fred. Me Gracias a expulsó. los chicos que están en vivo. Sí, te expulsó. Sí, Pasaste a no otro sé, plano. Eh, estoy en un plano dimensional. ah, Sí, pues acá está de vuelta, Fred. Sí. pues estaba comentando El eso, tema de sí. los planos. Bien. Claro, entonces, esa era la idea que tenía el judaísmo. Entonces, cuando ellos te decían, cuando Jesús, por ejemplo, hace una metáfora, o Juan el Bautista hace una metáfora, y dice que te van a carcomer los gusanos y todo eso, no hay ningún gusano Sí, sí. inmortal. O sea, esta es una forma de hablar. ¿Por qué? Porque ellos estaban familiarizados con los desechos, como dijiste tú, del Gehenna, que era una puerta concreta Ujú. de salida que tenía las murallas de Jerusalén, donde echaban todos los cadáveres de los animales de los sacrificios. Imagínate el hedor. Mucho de esto estaba quemado, lógico, Ujú. sí, pero muchos de estos pedazos también servían todas estas cosas estaban de basurero, o sea, el vertedero de la ciudad, sí, el vertedero de la ciudad estaba allá, entonces tú no te querías ni Claro. acercar porque eso hedía, era asqueroso el olor y aparte los Ujú. gases que producen los cuerpos en descomposición. Bien, bueno, está teniendo Fred un problema con la conexión, me parece. Ahora le vamos a hacer, ahora le vamos a hacer esas preguntas y como estábamos hablando, bueno, a ver si ahí.
Otra vez me Esta sacó. que es, esta que Pero fue. hay algún espectro que me está sacando por ahí. Sí. Fred, claro, sí, y justamente a veces no entramos, me gusta porque vos tenés mucho conocimiento del hebreo y desmitificás. Eso es muy bueno porque la religión lo que hizo fue poner tac, 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 tac. Y uno a veces cuando escucha estas cosas dice, bueno, pero estos chicos no creen en esto, creen en aquello. No, es que en realidad se trata de la evolución de las cosas espirituales y de la inteligencia espiritual, desde ese lado, de no creer en los cuentitos y sí creer un poco más en cómo verdaderamente funcionan y trabajan. Por eso al principio de la charla leo la palabra que Jesús les hablaba, la verdad los va a hacer libres. Cuando ustedes entienden el amor de Dios desde la verdad, desde cómo crea todo el universo, nosotros somos formados, vamos evolucionando espiritualmente, vamos trascendiendo de vidas en vida, descubrimos cosas, nos da oportunidades. Cuando vamos entendiendo desde eso, pasa que como bien vos lo dijiste, Jesús no lo hablaba con todos porque no todos vibraban en esa frecuencia para absorber ese conocimiento. Y por el solo hecho de ser conocimiento, no les iba a cambiar en nada más que tal vez agarrarse una depresión o algunos se suicidaría tal vez. Se les caen los Pero esquemas. claro, no vibraban Es que ahí. mira el caso de Nicodemo. Nicodemo es un tipo, un influencer del Sanedrín, ¿no? Un influencer de Claro. Sanedrín, un peso pesado del Sanedrín. O sea, se supone que esta gente desde niños son educados en la literatura y saben leer y escribir, porque la mayoría de personas en ese entonces y en ese lugar no sabían leer ni escribir. O sea, ese tipo sabía un montón. Y le pregunta a Jesús, ¿sí? Sobre determinado tema y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y él dice, ¿cómo va un hombre a volver a entrar en el vientre de su madre? Mira lo que él está diciendo. Él está entendiendo a Jesús a lo que se refiere porque ellos no eran ingenuos a este tema. O sea, en el judaísmo ya existía la noción de la reencarnación. Simplemente existía como una especie de idea abstracta, como, bueno, algunos lo ven así, otros lo interpretan así, pero no era algo que estaba consolidado como una doctrina. Entonces, no era nuevo para ti. Es como si alguien te dice, te habla de la teoría de no sé qué, de que el hombre no llegó a la luna. No importa si lo crees o no lo crees, ya has oído hablar de ello, ¿no? Entonces, no eran ajenos a ese tipo de puntos de vista. Entonces, él ya va al grano y dice, ¿cómo es posible eso? Y Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no lo sabes, ¿sí? Tú no has visto, pues lo que pasa es que, como digo, todas estas partes de la Biblia las quitaron y dejaron solamente algunas y de ahí interpretaciones que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Sí, Jesús le dice, tú no has visto cómo el sol sale y se oculta de la misma manera que nosotros salimos al mundo en un cuerpo nuevo y después estamos en el mundo de la oscuridad durante otra etapa. Entonces estamos en una etapa dentro de un cuerpo en lo que podríamos llamar la interpretación de la vigilia y después un tiempo estamos en la otra dimensión. ¿Sí? Entonces tenemos una encarnación que nos da 70, 80, 90 años y después tenemos otra no encarnación en la que estamos en otros procesos evolutivos fuera del cuerpo, en otros estados vibracionales, que ese es el concepto de la noche. Y después vuelve el día y vuelve la noche. Y Jesús le está diciendo, mira aquí la alegoría de cómo la naturaleza te lo está enseñando. ¿Sí? Pero claro, esa parte la quitaron, pero Jesús le estaba diciendo, es necesario que el hombre muera y vuelva a vivir y muera y vuelva a vivir, e incluso va y habla de Job, como Job hace una parábola también, porque Job ya se le había explicado también este asunto de dejar un cuerpo y volver, porque dice, es que es necesario porque no puedes evolucionar, dice, encarnarás y evolucionarás y dejarás un cuerpo hasta el día que vuelvas a la fuente de la cual procediste, como lo Sí, comenta Job, qué bien. de la Fred, bueno, trascendencia o la iluminación del ser. tenemos gente que nos está mirando en vivo y ya empezamos a tener comentarios, preguntas. Y si te parece, te hago las preguntas que, bueno, una de las preguntas dice, la cuarta dimensión es donde está el inframundo, y otra de las preguntas dice, ¿por qué en las iglesias actuales no se habla de encarnación o por qué los pastores no tocan esos temas con sus congregantes? Bueno, este universo en concreto tiene 7 dimensiones. Hay 4 dimensiones superiores que conectan con un siguiente universo, si lo queremos llamar así, que es el origen de donde nosotros venimos. Nosotros ahora mismo estamos en una tercera densidad, ¿sí? Una tercera dimensión, y vamos avanzando hacia una cuarta dimensión, que es el estado en el que están lo que se llamaría los ángeles. ¿Sí?
nosotros evolucionamos hasta allá. La quinta es lo que podríamos llamar de los dioses, pero dioses de verdad, ¿no? Y después están los estados de conciencia unificados, que es la quinta, que avanza hasta la sexta, cuando ya estamos conectándonos con el infinito. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, dónde están los planos no materiales, ellos son planos paralelos. Así como hay planos que van hacia arriba, hay planos que van hacia abajo y hay planos que van hacia los lados. ¿Sí? Los que van hacia arriba o hacia abajo los llamamos dimensiones o densidades, y los que van hacia los lados los llamamos paralelos. ¿Sí? No para gente que lela, sino paralelo que está al lado, ¿no? Entonces, hay planos paralelos, y de hecho cuando nosotros dormimos, entramos a planos adyacentes, que son paralelos, pero de corta dimensión. Digamos que cuando estás durmiendo, la primera dimensión a la que entras es el plano paralelo 1. Puedes profundizar, si tienes capacidad, a un plano paralelo 2, e incluso llegar a un plano paralelo 3. Y si sabes, pues si hay capacidades de desarrollar esto, pues hay quienes, utilizando el estado del sueño, pueden ir de planos paralelos mucho más profundos, que se conectan con planos inferiores. De manera que tú puedes ver lugares, ¿sí? Superiores hasta cierto grado, y muchos lugares inferiores. Puedes desplazarte a otros lugares utilizando la capacidad que tenemos en la dimensión en la que estamos de traspasar esos planos, pero siempre van a ser en nivel de profundidad. Sin embargo, no puedes elevarte hacia arriba. Puedes ir hacia abajo, claro, bajando tu estado vibratorio. Entonces hay niveles -1, niveles -2, donde están lo que se denomina demonios, lo que están seres desencarnados, fantasmas, bueno, toda esa historia de entes, ¿sí? Que están en planos de error, que usualmente sienten el sufrimiento de los que están en el mismo estado vibratorio de él. Y ahí viene el concepto del infierno. Pero si tú quieres subir a un estado superior, no lo puedes hacer, ¿sí? Simplemente durmiendo, o simplemente eh, con música o cosas así. Se trata ya de un estado de conciencia. Cuando tu estado de conciencia es como si fuese una esfera que va amplificando su conocimiento, su entendimiento, su discernimiento, despegándose de la creencia en la materia, ¿sí? Va liberándose de todo eso. Entonces va ampliando hasta que llega a cuarta densidad. En eso consiste todo eso. Por eso Jesús decía, si no renunciáis al mundo, no podéis ver el reino de los cielos. Pero lo que interpreta el cristianismo es que el mundo se refiere a que tienes que alejarte de la sociedad, o debes dejar de ser una persona mundana. Pero en realidad Claro, eso no se estaba refiriendo a no eso. se Él trata se de estaba eso. refiriendo a la materia. ¿Sí? Mm, Él se estaba refiriendo a que la materia no es real, porque el universo es un holograma. Toda la conformación de los átomos están estructurando un holograma. Cuando tú miras a tu alrededor, toda la configuración que tú ves de los átomos, de las cosas sólidas, en realidad son partículas cargadas de energía, magnetizadas, que está creando nuestra mente, toda la de todos nosotros. O sea que se está produciendo un holograma. ¿Qué es un holograma? Una serie de haces de luz que se unifican en un punto y te hacen parecer que ahí hay algo. ¿Sí? Se han visto una proyección de un holograma, o un holograma 3D, o la tecnología 7D de ahora. Se escucha, mira la tecnología 7D y te hace parecer que estás ahí. Tú notas la temperatura, notas incluso partículas mojadas, si hay algo con agua, escuchas, sientes, incluso en ciertos grados, con los hologramas que hay ahora. No hemos visto con la cantidad de publicidad que hay en China ya de sí, hologramas 7D, que se está cada vez sí, sí, haciendo sí, más, sí. más popular. Y es Ujú. tecnología que si tú no eres consciente de que es un holograma, tú estás 100% convencido de que eso es real en algunos casos, porque es demasiado realista. Imagínate que lleguemos a un nivel en el que ese holograma, en vez de ser de haces de luces, consiguiesen configurar la materia de los átomos. Entonces estaremos hablando de que no hay mayor diferencia entre un holograma de solo efectos de luz, de sonido, sino que también se podría hacer táctil. Tú podrías tocar un holograma. De manera que cuando nosotros miramos lo que hay a nuestro alrededor, es un holograma táctil. ¿Sí? O sea, está un poco más allá del 7D. Ya tiene que ser como un 10D o un 20D. Y eso, La, y la, entonces te- Jesús le y estaba la- diciendo, tienen que dejar de creer en la materia, porque la materia es una proyección holográfica, es irreal, y se Ujú, basa de un concepto dual. ¿Ok? Bueno, esto es un poco más profundo, pero lo que se está refiriendo ujú. es realmente en eso. Mientras tú creas que todo esto es físico, tú sigues viviendo un mundo de fantasía. Por eso le hace bueno, dos cosas. Eh, la tecnología siempre imita a la espiritual, digamos, lo que el hombre carnal, por llamarlo así, no puede lograr desde la espiritualidad, lo imita con la tecnología, ya sea las comunicaciones, que ahora podemos comunicarnos así, ahora estando en Argentina, Colombia, como decir, los hologramas, es como que va la evolución hacia ese lado. Y por otro lado,
por eso Jesús les hace, por decir, el milagro de caminar sobre el agua para romper con eso. Porque eso no se Exactamente. habla, queda como que, era un loquito. O algunos dicen por ahí, la tenía reclara, Exactamente, es que caminó sobre ahí el agua. exactamente, es que ahí has dado en el clavo. La Gracias. razón, una de las razones por las cuales Jesús caminó encima del agua fue precisamente porque se le ocurrió, y eso no lo hizo, cuando él lo hizo, que ellos estaban en el bote y lo ven venir, y va uno y camina y se hunde, y él le dice, y Judas se hunde, y él le dice, no, díganle a Judas dónde está la piedra. Ah, no, ese no era otro caso. Bueno, pues esa ocasión, sí, no fue la primera, él hacía eso desde niño. Claro. Tomás, Tadeo, ya lo habían visto hacer eso, incluso él caminaba con María muchas veces encima del agua. ¿Por qué él hacía este tipo de cosas? Porque era una forma de romperle a la gente los esquemas, de darles una cachetada y decir, nada, esto es real. Y uno de los mejores ejemplos es cuando observa la película Matrix. Mira las cosas que hace Neo cuando es consciente. Es que de eso Mm, se trata, es el estado de conciencia. Él mm. empieza a comprender que todo lo que está a su alrededor no son más que números, ¿sí? Son códigos y algoritmos. Y él empieza a alterar Matrix desde el punto de comprender cada vez más lo que es el sistema Matrix. Y esto es lo que realmente es una alegoría perfecta a lo que estamos haciendo. Por eso, las hermanas Wachowski, que son las que hicieron Matrix, que están ahora con la siguiente versión de Matrix, estaban evocando la filosofía budista, estaban evocando todos estos temas antiguos en los que se definía que el universo no era real, solo que esta vez lo hacen desde el punto de vista computacional, informático. Mira a las personas conectadas a su conciencia, como el concepto de Zuckerberg del metaverso, son Ujú. conceptos que vamos emulando y volvemos al mismo Es elemento, lo ¿sí? mismo, De que exacto. darte Sí. cuenta de que lo que estás percibiendo a tu alrededor no es real hasta el momento, hasta el grado de que ya no eres víctima del mundo que te está rodeando y tú puedes alterarlo. ¿Sí? Desde ahí De hecho, comienzan de los hecho, procesos de sanidad de uno, de cambiar la realidad que claro, ve, de romper y los de eso, paradigmas, de creer por sobre. exacto, claro, y de hecho el curso que empezamos el domingo, sí, sobre el Ujú. desarrollo de las capacidades psíquicas, va sobre eso. El hecho de que nos han enseñado que todo es materia, fenómenos y cosas físicas, cuando en realidad estamos sobreestimando un mero holograma, ¿sí? Un mero holograma. Y el punto es que ese holograma se está proyectando desde algún lugar. Si tú vas a la fuente del holograma, puedes modificar la proyección del holograma. Y cuando buscas el origen, está en tu mente. De manera que si consigues reconfigurar tu mente, puedes reconfigurar el holograma exterior. O sea, todo lo que te rodea, lo que está ocurriendo en tu vida, lo puedes modificar si vas directamente a la fuente. Y eso Jesús trataba de explicar, lo que los judíos se morían de la risa, se burlaban de él. Y era tanta la impotencia que hace Jesús se ponía a llorar, de decir, estoy tratando de explicarles cosas tan impresionantes y tan hermosas, y esta gente no me entiende y aparte se burlan de mí. ¿Sí? Cosa que no le ocurría cuando él estaba en Asia, porque en Asia la gente era más propensa a abrir su mente sobre estos conceptos, ¿sí? Pero los judíos no decían, este tipo está loco. Es que cuando lo empezás a redescubrir de verdad como es, se vuelve todo, por decir, mágico. Se vuelve, todo cobra sentido, ya no es algo que me dijeron, ya es algo que puedo desde mí, que puedo materializar. Por eso es muy importante que las personas que se dedican a predicar primero se sanen, porque si vos no te sanás, vos vas a hablar cualquier cosa, vos vas a hablar de algo que te contaron, de algo que es lindo o que escuchaste de una vez. Por eso es bueno sanar la mente, el corazón, Así estudiar, es. aprender de lo que hablas. El odio entre las religiones lo único que hace es poner frenos y trabas. Primero vos mismo te creás los propios frenos y las propias limitaciones. Por eso mucha gente no puede hacer los mismos milagros de Jesús, porque tiene límites, tiene trabas, tiene conceptos prefabricados. Y como bien vos decís, que muchas veces a mí me pasó leyendo la Biblia, que vos lees y podés hasta sentir como que el sufrimiento de él, que no lo entendía, que, que se dolía, que decía, si yo pudiera hacerles entender, hacerles ver, no un poco, sino que crean todo, porque en todo Claro, está ese por Dios. eso les, claro, por eso él les dijo, ustedes son como el borracho que mientras estaba borracho no entra en razón y no entiende, pero una vez haya vomitado y se le haya pasado el vómito,
entrar en razón. Es una de las veces que les comentaba, porque dice, están absortos en sus ideas y solamente cuando ya hayan escupido todo ese concepto dual, sí, del ego, entonces podrán abrir los ojos. Y este es el problema aquí. Como te estaba diciendo, ¿por qué solamente ciertas personas producen ciertos milagros en el ámbito del cristianismo? Porque los que tratan de meterse en eso, los que tratan de llevarlo a cabo, lo hacen desde la mente dual. No se puede hacer desde la mente dual, ¿sí? No se puede, es imposible. Porque el solo hecho de que tú creas que hay algo malo ya hace que el milagro de sanación no se pueda realizar. Porque tienes primero que Exacto. entender que la persona que vas a sanar no ha hecho nada malo. Precisamente la idea de que ha hecho algo malo, ese estado de culpabilidad, es el que produce el problema, la patología o la dolencia. Entonces, o sea que el primero, como dices tú, que tiene que cambiar su mente, es el que está tratando de enseñar lo que está tratando de sanar. Mira Jesús mismo. Jesús sabía muchísimas cosas ya con 27 años. Muchísimas. Sin embargo, él no iba por ahí enseñándole nada a nadie. Él cuando se propone enseñar, es cuando la experiencia que él siente que tiene que ir a que su primo lo bautice. Y simplemente él se va caminando, caminando, caminando después de eso, como desconectado de todo, y se va al desierto y está ahí 6 semanas, y él simplemente empieza a entender cosas que le empiezan a proyectar y a proyectar y a proyectar y se vuelve una persona completamente distinta. Pero no porque él no tuviese esas capacidades antes, sino que sencillamente algo le cambió en su forma de ver las cosas, ¿sí? Que él vino como una persona completamente distinta, propuesto a enseñarles a las demás personas o a los judíos lo que él había entendido, aunque no había manera de por dónde, y por eso tuvo que, no le tocó otra, sino optar por hablar por medio de las metáforas y compartir las cosas profundas con los que pudiesen entender. Y aún así, esas personas que estuvieron con él tuvieron que evolucionar en encarnaciones y encarnaciones y encarnaciones durante siglos para poder llegar a entender lo que Jesús les dijo. Porque en ese momento nadie le entendió. Los que más o menos le entendían eran Felipe y María, pero no, en realidad estaban muy lejos de entenderlo. Cuando él se fue, ellos se quedaron muy desconectados, muy desubicados porque no terminaban de entender los razonamientos de las cosas que Jesús hizo y especialmente la creación semiolográfica que él creó en todo el asunto de lo que llaman la resurrección, que es otra historia más compleja, de algo que él proyectó mentalmente en el Gólgota. Entonces, son cosas que son difíciles de comprender y tenemos que esperar al futuro algún día de poder entender las capacidades de la mente y cómo tú puedes crear un escenario mental influyendo la conciencia de muchas personas para lograr un objetivo, ¿sí? Claro, y resumiendo un poquito temamente, Fred, yo ya te he escuchado cómo lo explicás, pero no, cuando decís mente no te referís al cerebro. Al campo biomagnético. Nosotros, Exacto. el alma, ¿sí? El alma que está, um, cuando el alma necesita existir, ¿sí? Está utilizando, o sea, hay una combinación entre nosotros como estado de conciencia conectado con el resto de redes. Entonces nosotros somos una conciencia. Esa conciencia la podemos llamar alma, ¿sí? Y esa conciencia produce un estado vibratorio, ¿sí? Un campo. Y ese campo que ella crea desde su cenit, desde su núcleo, ¿sí? Que podemos llamar el concepto del corazón, todo ese campo que él crea es la mente, ¿sí? Si tú pudieses ver los colores que tiene, eso es lo que llaman el aura. De ahí viene el concepto de la Edad Media, de una aureola que le ponían a las personas, ¿sí? Para dignificar, pues, que su aura era muy brillante, ¿no? Pero en realidad todo ese campo es la mente. Y el campo se está proyectando desde el alma. Y si lo quisiésemos ubicar en un punto físico, estaría en el corazón. Entonces, desde el corazón se está proyectando el campo biomagnético. Y pues se complementa con las ondas del cerebro y con las Dios. ondas de todo el sistema nervioso. Pero primeramente, el campo principal de estos tres está emergiendo desde el corazón. Pero ojo, desde el corazón no porque sea el corazón, sino porque el corazón es la Claro, parte física que se está viendo, de la no exacto. física, ¿sí? Que se está proyectando desde otra dimensión, digamos que más o menos en esta ubicación. Bueno, muy bien explicado. Eso para ahondar más, todo el que vea la charla, Fred tiene varios cursos de eso y puede bien introducirse. Contanos, Fred, sobre un poquito más sobre el tema del el día que va a ser. El domingo dijiste el curso. Sí, domingo a las 8 de aquí de Colombia empezamos el curso.
$25 Bueno, al mes, ¿sí? bien. Más o menos una hora tardamos, a veces si no hay prisa, pues estamos un ratito más. Y vamos a 8 empezar de la primero noche sí, de aquí, vamos a empezar primero con son, todo lo que es son 10 acá. Bien. lo que llamo la piedra angular, que es la introducción hacia los estados de conciencia, que llamamos la contemplación, la meditación y la oración, pero no desde el punto de vista religioso, eso no tiene nada que ver con religión. O sea, esa terminología, una de las primeras cosas que hay que hacer es reiniciar esa terminología que no tiene nada que ver, cuando la gente escucha meditación no tiene nada que ver, oración no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, aquí vamos a empezar por ahí, que la propia persona conozca que el cuerpo es un ente de energía, que es una conciencia que puede influir sobre su ente de energía. O sea, nosotros somos un ser de luz, somos un ser de conciencia, y el cuerpo que tenemos es un resultado de nuestra mente. Si podemos llegar a conectar, ¿sí?, nuestra mente al grado que sea consciente de toda la energía del cuerpo, ya empezamos a avanzar. Porque de hecho muchos de los asiáticos que saben desarrollar esta energía, esto se llama el ki, ellos pueden incluso a la distancia, sin tocarlo, interferir en el ki de otra persona, ¿sí? Yo he observado, he visto el caso de una persona que se sienta delante de una persona que sabe manejar el ki y tenía problemas en las cervicales y tenía todo esto, casi no se podía ni mover, y tenía como la cabeza muy clavada. Y el hombre a la distancia simplemente empieza a moverse, sí, empieza a agarrar los brazos y la persona siente como si lo estuviese tocando, pero él está a 2 metros de distancia, está delante de él a 2 metros y la persona está sentada. Y él empieza a hacer así y el hombre empieza a hacer así, así, así. Y de repente la persona empieza a sentir un calor en toda esta zona hasta que hace y de repente la persona se levanta y ya no tiene ningún problema en la nuca. ¿Por qué? Porque se ha disciplinado y se ha curtido durante décadas, no solo entendiendo su propio ki, sino logrando interferir en el ki de otro individuo que está delante. Porque al final se trata de un campo de energía. Ahora, no quiere decir que este tipo de sanaciones sean permanentes, pero significa que si la otra persona tiene fe, o sea, tiene convicción en que esa sanación es permanente, lo será. Porque el hecho de que tenga un problema de la nuca tiene que ver primeramente con unas cuestiones emocionales que vienen de otro lado. Pero eso se puede sanar con el solo hecho de que hay una convicción en otro tipo de elementos, ¿no? Pero este es un tema aparte, pero para poder, digamos, romper un poquito de esquemas y también dilucidar cómo realmente nosotros no entendemos que nuestro cuerpo es un campo vibratorio y es una fuente de energía y que todo alrededor de nosotros es energía y que esa energía se puede alterar a través de nuestra mente, incluso sin necesidad de tocarlo. Está genial y está genial darle la oportunidad a todos los que están escuchando de que pueden ser parte en este proceso, de que se pueden preparar, de que lo pueden trabajar y que es muy interesante y muy fructífero para sus vidas. Así que, Fred, si te parece, cerramos acá y la próxima seguimos charlando de este tema tan interesante y que a mí me gusta tanto y sé que a vos también, ya me lo has confesado, como es la reencarnación. Y bueno, los que tienen preguntas, comentan en el video. Ahí nos saluda Jessy. Gracias por estar en línea escuchando. Esperamos que sea de mucha ayuda este material, que así lo creo. Y bueno, Fred, ¿algo más querés anunciar? No, no, bien, bien, solo eso. Bueno, Estupendo. te despedimos, Fred, que tengas muy buenas tardes. Gracias por Gracias, este programa. Un abrazo grande, Fred. igualmente.